Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis estimados hermanos y amigos, en muchos lugares ya terminaron las vacaciones de verano y los niños y los jóvenes regresan a la escuela. Esto aumenta la teleaudiencia, pues muchas familias despiertan temprano para mandar a los hijos a la escuela y mientras se arreglan y desayunan, ven el programa Buenos días, Señor Jesús. Deseo que todos los estudiantes tengan un año escolar muy feliz y muy provechoso. Los invito a orar. Señor, muchísimas gracias porque regresan los hijos a la escuela. Ayúdelos a aprovechar el tiempo al máximo. Ayúdelos a asumir actitudes responsables y también a ser amables entre ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy vamos a meditar sobre el primer libro de los Reyes, capítulo 10, 21 y 23. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. El reinado de David y Salomón, su hijo, fueron la época de oro de la historia de Israel. Pues nunca antes ni después se ha alcanzado un florecimiento de las artes y de la economía que disfrutó la nación en aquel tiempo. La flota de barcos mercantes de Israel surcaba los mares llevando y trayendo toda clase de mercancías. En tiempo de Salomón se construyó el templo de Jerusalén que no tenía comparación por su belleza y suntuosidad. La residencia del rey en el bosque del Líbano era modelo de elegancia y lujo. El rey era reconocido como el hombre más sabio de la tierra y sus conocimientos de las ciencias excedían a su tiempo. Además de ser un científico, era un poeta. Por eso, desde la lejana Etiopía, viajó cruzando montañas y desiertos la reina de Sabá para oír y ver de cerca todo lo que del rey y del reino de Israel se decía. Pero pocos saben que tras el gran desarrollo económico y social alcanzado, estaba un eficaz sistema de educación conocido como las escuelas de los profetas. Este sistema fue fundado por el profeta Samuel. El propósito era preparar hombres para que enseñaran las leyes de Moisés al pueblo. También se estudiaba la historia y la poesía hebrea. La música y el canto eran parte del programa de estudios. Se esperaba que el rey mismo debiera estudiar el libro de la ley para aprender a respetar los mandamientos de Dios. Deuteronomio 17, 18 y 19 dice: «Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra». Estas escuelas
estaban en el campo. Los alumnos se sostenían cultivando la tierra y ejerciendo oficios, unos como maestros y otros como aprendices. Se llamaban escuelas de los profetas porque el énfasis de la educación eran los valores morales de la ley de Dios, enseñados por hombres piadosos, reconocidos por el pueblo por su integridad en vivir la religión. Los alumnos eran conocidos como los hijos de los profetas, pues un profeta convivía con ellos, tratando de enseñarles no solo religión, sino también artes y oficios prácticos, pues la educación era integral. Abarcaba los 3 aspectos básicos del ser humano: la mente, el cuerpo y el espíritu. Cuando aquellas escuelas, diseminadas por todo el país, dieron a la nación generaciones de hombres altamente capacitados en artes y oficios prácticos. Al mismo tiempo, eran hombres piadosos que conocían y practicaban los mandamientos de Dios. Y por eso, la nación progresó como nunca antes ni después lo hizo. Pues los profetas eran hombres de Dios, sencillos, que convivían con los alumnos y transmitían los principios del buen vivir. Segunda de Reyes 6, del 1 al 4. Tenemos una idea de cómo funcionaban estas escuelas. Al parecer, el número de alumnos internos de la escuela que el profeta Eliseo dirigía había crecido mucho y ya no cabían. El consejo de alumnos decidió ampliar el edificio. Leo: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aquí vemos al profeta Eliseo rodeado de sus jóvenes alumnos, empeñados en construir una escuela más grande cercana al río Jordán. En el libro La Educación, página 43, encontré este comentario: estas escuelas tenían por objeto servir como barrera a la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que ensalza a la nación. En escala no pequeña, contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió los reinos de David y Salomón. Mis amigos y hermanos, cuando se pierden los principios fundamentales de conducta establecidos por la ley de Dios, la sociedad se degrada y corrompe. La idolatría reemplaza la adoración al Dios verdadero. El fraude, la mentira y el soborno contaminan todas las actividades de la vida, y la injusticia es la raíz de la pobreza, la violencia y el crimen. El progreso es ficticio porque está fundado en las arenas movedizas de la corrupción y la mentira. Por eso, cuando Dios es expulsado de la escuela y el humanismo, que es la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas y por lo mismo puede resolver él solo todos sus problemas y no necesita a Dios, las cosas se complican. Pues el hombre sin Dios es lo que dice el humanismo: un animal evolucionado, con malos instintos, sin escrúpulos morales y por lo mismo una amenaza para sus semejantes y para todas las especies de plantas y animales. Mi hermano y mi hermana, si no puedes llevar a tus hijos a la escuela de los profetas, donde se les enseña la palabra de Dios,
sí puedes enseñárselas tú mismo, todos los días, en tu misma casa. Oremos. Querido Padre, vivimos tiempos muy difíciles. Ayúdanos, Señor, a educar a nuestros hijos, iluminando su camino con tu palabra. Ayúdanos a dedicarles tiempo para poner el fundamento de sus caracteres. En el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén. La veía es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La veía. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas
trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que, ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.